Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 1 de los ríos de Colombia. Esto es Ríos Colombia. Hola, bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Ríos de Colombia. Hoy estamos con don Edgar Barón de la Fundación Salvar el Río Magdalena, quien nos va a contar un poco estos procesos que se han desarrollado desde Ibagué y desde el Tolima para la protección y conservación del río Magdalena y muchas cosas, como todos los líderes ambientales y territoriales tienen un gran aspecto y una gran gama de actividades que se desarrollan. Entonces, don Edgar, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, un espacio muy necesario en el país para atender lo que somos realmente, somos un país del agua y tenemos que salvar ese país y esa agua. Cuéntenos inicialmente cómo surge esta iniciativa de salvar el río Magdalena, desde cuándo están trabajando, cómo han desarrollado sus actividades. Muy bien, nosotros representamos en Ibagué y en el departamento del Tolima un proceso cultural y ambiental de 30 años de labores, unas organizaciones culturales que tenemos, otras ejercicios ambientales, un proyecto de preservar un espacio natural en el Cerro La Martinica de Ibagué, y en el trasegar de todo este aporte que hacemos como ciudadanos que queremos dejar una labor en esta instancia de nuestra presencia en este mundo, logramos identificar que nuestro país tiene una inmensa riqueza cultural y una inmensa riqueza ambiental, y que a ella es la hora de sumar ese patrimonio tan inmenso en una idea total que permita que todo ese gran patrimonio pueda ser un motor del desarrollo integral del país. Y entonces, en esa línea, hemos identificado que hay que hablar de iniciativas ecoculturales que, como digo, tiendan a unir todos estos grandes patrimonios nuestros. Y así, en todo ese trasegar, hemos llegado desde el 2015 a acompañar un proceso clave y definitivo para que el río Magdalena no se privatizara. Estaba un gran megaproyecto que pretendía privatizar el Magdalena en la parte alta del Magdalena, con 17 megarepresas hidroeléctricas, y después de ahí, Magdalena Medio y Magdalena Bajo, convertir el Magdalena en toda una ruta de grandes proyectos de transporte marítimo por el río Magdalena que permitiera sacar los recursos del país. Iba a ser un proyecto en que iba a arrasar todo nuestro patrimonio ambiental. Esas hidroeléctricas estaban diseñadas para proveer la energía de grandes proyectos mineros, y por ahí van a sacar todo tipo de recursos. Realmente nuestro país en ese momento estaba entregándose a una buena cantidad de multinacionales. Ese proyecto se logró frenar con toda una movilización social que se inició allá en San Agustín y en el Huila, y esa movilización que se hizo por el río Magdalena y terminó en La Dorada ayudó mucho a que eso se frenara. Y también hay que entender que todo este megaproyecto estaba inscrito en todas las cosas del famoso Odebrecht, y al caer Odebrecht, pues todo esto también quedó totalmente sin base, y afortunadamente nuestro río hoy por hoy se salva. Pero esa presencia de las comunidades en el río, en vista de que el río está enormemente contaminado, ha hecho también posible que se empiecen a pronunciar todo tipo de organizaciones como la nuestra, que es de organizaciones culturales ambientales. Y allí nos vimos con el maestro William Ospina, el escritor,
haciendo esas movilizaciones desde el 2015. De todo ese trayecto acá, pues desde luego tenemos la grata sorpresa de haber constituido ya en el momento una fundación que se llama la Fundación Salvar el Río Magdalena, que precisamente preside el escritor William Ospina. Y bueno, ya desde eso tenemos una cantidad de apuestas para desarrollar a favor del río y con las comunidades, porque el proceso está claramente identificado que no es para que lo haga una institución, no lo haga un organismo, sino que la hagan en las comunidades. Nuestra fundación pretende ser un vehículo que ayuda a identificar el qué hacer y comprometer al Estado y a la sociedad toda a que todos tenemos que actuar por nuestro río Magdalena. Y hemos identificado 5 grandes dimensiones de acción, que es la dimensión de descontaminar el río, la dimensión de reforestar el río, sus riberas. Hay que entender que el río Magdalena tiene una macrocuenca que implica al río Cauca y tiene más de 1000 afluentes entre principales y secundarios, de tal manera que es el corazón realmente del país. Todas las riberas del río fueron deforestadas. El país que era un banco de agua impresionante, era un país de los ríos exuberantes y llenos de fauna y flora milenaria, pues eso desapareció. La deforestación del país en ese momento es escasamente el 10%, mucho menos del 10% de lo que fue en su momento. El río está contaminado en un 25%, las especies vivas todavía son del orden del 25-30% máximo. Es enorme el daño que hemos hecho al río del país entero, porque nuestras comunidades crecieron al borde del río desde la conquista. Bueno, entonces estaba diciendo que la gran apuesta por la reforestación, esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la de sacarle sedimentos al río. El río ha disminuido su caudal enormemente, desde incluso de la época del siglo XVIII y siglo XIX empezaron a surcar los barcos a vapor. Esos barcos se alimentaban con leña que sacaban de deforestar las orillas del Magdalena, y ahí empezó la deforestación del Magdalena, que no ha parado. Entonces eso sedimentó totalmente el río, porque la tierra se suelta al no estar amarrado por nuestra naturaleza, las raíces de nuestros árboles, y va todo al río, y así el río perdió su caudal, perdió su calado, y los barcos tuvo que desaparecer toda esa industria de comunicación naviera que había en el río Magdalena. Es decir, ahí tratando de decirlo en otras palabras, el hecho de haber deforestado hace que todas estas arenas o estas tierras sueltas vayan, si se quiere una palabra no técnica, al fondo del río, y así vaya perdiendo como la cantidad de agua que puede pasar. Eso es la sedimentación. Esa es la sedimentación, desde esa época empezó y no paró, porque siempre el país siguió deforestando por meter ganadería, por meter cultivos hasta el borde del río, y los problemas del narcotráfico de las áreas deforestadas para cultivar coca también han sido un gran problema, y el tema minero impresionante allá en el sentido de también producir sedimentos y, lógico, contaminación de metales pesados, sobre todo, que es gravísimo para nuestras especies ictiológicas, que es realmente inmensa en nuestro río Magdalena. Esa es la tercera dimensión. La cuarta dimensión es de fauna y pesca. La fauna igual se redujo enormemente en el río Magdalena y en su cuenca. Hay especies ya desaparecidas. ¿Cómo cuáles especies hemos perdido? Hay una serie de peces maravillosos desaparecidos. No tengo los nombres en este momento. Es un poco... están catalogados. Los bancos en el país que tienen el manejo de nuestras especies ictiológicas los tienen muy, muy bien identificados. Lógico, nosotros conocíamos que realmente en el Magdalena habían
caimanes en las orillas, pero eso eran impresionantes según dicen los conquistadores. Eso ya no existe. Ya los caimanes ya no se ven sino como cosa exótica. Y una cantidad de aves, una cantidad de reptiles, una cantidad de mamíferos, etcétera, impresionante, que puede ser el país está considerado entre los primeros de tener todas esas riquezas de flora, de fauna en ese caso, y desde luego la reducción de la pesca ha sido enorme también. En el país hubo un momento en que habían 150.000 pescadores, ahorita hay mucho menos de 50.000. Sin embargo, resisten el río, y el río además tiene que ser descontaminado para que las especies de nuestros peces que forman parte de la canasta familiar y que podrían constituir una gran industria de peces de agua dulce, de pesca de agua dulce, eso se pudiera reactivar, sería un impacto no solamente a la economía nacional importante en lo local, sino incluso a nivel internacional. Eso se está perdiendo desde luego, esa posibilidad. Esa contaminación del agua es principalmente por qué factores, qué cosas están contaminando el agua de Magdalena. El agua de nuestro río está contaminado básicamente por los desechos que producimos desde nuestros hogares. Todo va a los ríos, todos los desagües de todas las casas y edificios van a los ríos, y todos los ríos van al Magdalena. Entonces, lamentablemente hemos convertido el Magdalena en la cloaca nacional. Eso tiene que cambiar. Hay que crear todos los sistemas muy probados ya para descontaminar los ríos, hay que crearlos. Lo están contaminando fuertemente las industrias, la petrolera incluso. Por estos días hay un escándalo importante con Ecopetrol, que se ha descubierto que no ha sido riguroso en mantener los cuidados de los desechos que eso producen y están cayendo al río. Y lo contamina los cultivos extensivos, las ganaderías, y desde luego la minería ilegal está produciendo un enorme daño al río Magdalena. Entonces esos factores hacen que el río y nuestros ríos tengan que ser vistos realmente como un elemento patrimonial que convertiría al país en una potencia de producir bienes y servicios de de una gran variedad, que podría, en este mundo que requiere de tener el agua, que requiere de tener espacios de esparcimiento, todo el potencial ecoturístico que tenemos a favor del río Magdalena son enormes, de tal manera que descontaminar el río, hacer que las especies vuelvan al río, que la pesca se vuelva a intensificar, que nuestros bosques aumenten el caudal de la retención de la humedad del agua en el país, implica no solamente que tenemos grandes nuevas industrias, grandes nuevas posibilidades de competir en el mundo con nuestros recursos naturales, cuidándolos desde luego con una perspectiva totalmente sostenible, sustentable, sino que también nuestro río nos permitiría la posibilidad de aportar a detener el cambio climático, que eso lo puede hacer un megaproyecto de este tipo. Ningún otro proyecto de envergadura puede ayudar a atenuar el cambio climático, sino es, por ejemplo, esta apuesta. Hay que sembrarle al río Magdalena más de 200 millones de árboles, a la cuenca del río Magdalena. García Márquez en los 90 ya está advirtiendo que el río necesitaba 80 millones de árboles, y a la actualidad eso fácilmente se ha triplicado. Y la otra dimensión, la última dimensión, es la dimensión ecocultural. La dimensión ecocultural tiene la significación de las mayores significaciones para salvar el río Magdalena, porque empieza desde una apropiación cultural del río Magdalena, una apropiación de que el país entienda que tenemos que cambiar nuestra actitud frente a nuestras fuentes hídricas, frente a nuestros ríos y frente al Magdalena Cauca.
porque al lograr revertir el fenómeno adverso que hay con este patrimonio, implica, como ya lo había dicho, que nuestro país tenga una imagen internacional, una agenda internacional, no solamente nacional, sino internacional, de grandes productos, servicios del mundo ambiental y del mundo ecoturístico. Entonces, la dimensión ecoturística tiende a ser ese factor en el que se unan todas nuestras riquezas que crecieron al lado del río, incluso míticas, nuestros grandes símbolos y elementos mitológicos que junto con la riqueza de nuestros patrimonios precolombinos hacen de que tengamos una exuberancia de elementos culturales que no hemos explotado y que tenemos que rescatar, y que ante el mundo son un refresco, son una fuente de entender la existencia de la humanidad desde otro punto de vista, más humano, más integrado a las fuerzas de la naturaleza, al espíritu de la naturaleza. Y desde luego el río Magdalena es una invitación a eso, ¿no? A que identifiquemos ese potencial desde nuestra cosmogonía y mostrarlo al mundo, y que el mundo empiece a entender que es desde esta visión que se puede salvar. Salvar el río Magdalena no es tanto hacer, como dice el maestro Julián Ospina, esa labor por el río, sino que eso significa que el río es el que finalmente nos salva a nosotros. Eso es tanto que, como decir que la naturaleza, nosotros estamos de paso en este planeta. Si nosotros agredimos el planeta mismo va a encargarse de desaparecernos por nuestras malas acciones frente a esos equilibrios. Pero el planeta después va a seguir. En 2000 años el planeta está otra vez como si aquí no hubiera existido nada, y habrán otras formas de vida creciendo y integrándose a ese planeta, porque el planeta no va a morir con nosotros. El río no va a morir. Nosotros podemos matar en ese momento el río, que es lo que está sucediendo, pero el planeta en un momento recuperará todos esos equilibrios y volverá a reverdecer este planeta. Nosotros tenemos que evitar que la civilización, que es lo que está en riesgo, fenezca, y por el contrario relancemos una nueva visión humanista, equilibrada con nuestros recursos naturales y ambientales, y sobre todo con un espíritu que tenemos los seres humanos, y es venimos de la naturaleza, ella nos debimos y por ella debemos tener que trasegar abrazados en armonía, etcétera, con todo ese patrimonio. Estos 5 ejes de trabajo que don Edgar nos comenta son muy interesantes, porque no solo atraviesan las discusiones o los debates que hay en torno al ordenamiento territorial, a la relación con el agua, sino también a estas prácticas culturales, a esta ecocultura que un poco ustedes han venido desarrollando. ¿Y ustedes cómo consideran que debe darse ese proceso de conciencia y organización, tanto a nivel territorial, en los diferentes territorios que conforman la cuenca grande del Magdalena, como también a nivel de cuenca y a nivel, si se quiere, de las otras cuencas que también están en el país? ¿Cómo debe darse esas formas de organización o de coordinación entre los diferentes actores territoriales para esto, para lograr tener una ecocultura, una vida más armónica en relación con los ríos en el país? Lo primero es que hay una ciudadanía, y es una ciudadanía que tiene que actuar. Podemos poco a poco ir teniendo conciencia del fenómeno y prepararnos para organizarnos y para actuar en consecuencia. Me parece que el Encuentro Nacional de Ríos es eso. Han habido una serie de encuentros en los últimos años muy valiosos en el país, que nos está integrando a todas las organizaciones y ejercicios ambientalistas que se están desarrollando, y seguramente vamos a encontrar los mecanismos para hacer unas acciones de presión al estamento político, al estamento gubernamental, al Estado en general, y poder que esa unidad, comunidad, Estado pueda cambiar todo lo que toca reformar en el país, desde lo legislativo hasta el tema de colocar en los presupuestos y en los planes de desarrollo nacionales y locales el elemento ambiental como con la prioridad que merece. Nosotros, en la visión que tenemos ecocultural, en la dimensión ecocultural, tenemos identificado el tema organizativo.
lógico el tema de concienciación activa y desde luego cómo hacer que las comunidades empiecen a encontrar lo mejor de sus capacidades para identificar cuáles son en su territorio, en cada municipio, en cada localidad del país, las afectaciones graves en cada una de esas dimensiones y acciones por medio de proyectos productivos que resuelvan esas falencias que ellos conocen allá. Y esos proyectos productivos tiendan a constituirse en una gran unidad nacional, una gran cooperativa, que es otro de los elementos que tenemos previstos en la Fundación. Y ese músculo de movilización, ese músculo incluso económico y financiero, pueda también ayudar a que este proceso en paralelo se pueda desarrollar en el país. Y en paralelo es en paralelo, se trata de que un ejercicio de estos lo vaya a coordinar una fundación o una organización, no, eso tiene que generarse autónomamente en un espíritu nacional que tenemos que encontrar por el río. Y más bien integrar todo ese espíritu en una dinámica transformadora. Ayudar a recalcar en la dimensión ecocultural la creación de las escuelas, talleres de artes y oficios, más tecnologías 4.0, porque es que nosotros tenemos un potencial enorme de juventud creativa y unas comunidades que tienen unas destrezas impresionantes y unos patrimonios desde luego desde lo artesanal y de producción de múltiples elementos muy llenos de imaginación, de grandes estéticas. Y creo que desde esos talleres se pueden fundar los creadores de los nuevos escenarios paisajísticos, arquitectónicos, de los atributos de diseño de cada localidad del país. De esas barcazas hay que crear y barcos y movilidad por el río, porque ahí se tiene que fundar un ecoturismo de talla nacional y de todo ese patrimonio para que el país y el mundo pueda disfrutar en cada una de esas localidades la riqueza más exuberante que pueda existir en este mundo. La verdad es que eso nos permitiría mostrarnos como lo que realmente somos, un país de creatividad, un país de grandes artistas, de grandes promotores y hacedores de futuro, pero que no hemos todavía explotado. Entonces esas escuelas, talleres que tendrán que ser en cada una de esas localidades van a encontrar la manera de forjar los productos y los servicios con los mayores niveles de creatividad, de estéticas y de contenidos, que puede convertirse en suma en todo un gran elemento característico del país, un nuevo elemento característico del país que puede ser proyectado a todos los niveles, en lo regional, en lo nacional, en lo internacional, y eso transformaría la economía del país y la visión de que la economía del país tiene que ser integral con las comunidades y no una economía de espalda de ellas, que es lo que vemos en el momento. Para ir cerrando un poco, porque el tiempo a veces es muy corto, para la Fundación y para don Edgar, ¿qué es el río Magdalena? El río Magdalena es un cuerpo, es una parte de nuestro cuerpo que tiene la fortuna de, en ese mar de agua que representa no solamente su ribera sino el país entero, invitarnos a una travesía a transformar las condiciones de vida, a mejorar nuestras condiciones de vida en general y en particular las comunidades del río, al punto de que puede cambiarle la faz al país, y más a un país que tiene las posibilidades más grandes en la medida que el mundo reclama estos ejercicios, y no todos los países y los rincones del mundo tienen las bellezas naturales que nosotros tenemos y la cantidad de elementos de la naturaleza y recursos de la naturaleza que afortunadamente nuestro país tiene. Nuestro país es
una nación envidiable en todo el mundo por esa cantidad y exuberancia de recursos y de belleza. Y creo que en la medida que lo logremos, desde el agua, desde el río, el país se transforma totalmente. En este podcast, en esta conversación, podemos encontrar cómo desde las organizaciones territoriales se ha desarrollado una acción de organización, movilización y lucha que ha frenado, si se quiere, ha evitado las intervenciones de megaproyectos de altísimo impacto que hubieran deteriorado de una forma significativa la cuenca grande del río La Magdalena, que hubiera traído unas consecuencias a nivel nacional, pero que no solamente han logrado detener estos intereses económicos de pequeños sectores que afectarían muchísimo al río, sino que también tienen propuestas. Las organizaciones territoriales tienen propuestas, tienen lecturas claras frente al territorio, y lo escuchamos en estas 5 ejes de trabajo que don Edgar nos ha comentado en el día de hoy, y que nos dan líneas para seguir pensándonos el río y entender esta metáfora tan bonita que nos cuenta que un poco es el río el que nos va a salvar a nosotros realmente. Muchísimas gracias por este espacio, felicitaciones por ese ejercicio tan interesante, y bueno, continúen en ese ejercicio, en esa lucha. Continuaremos y todos integrándonos como lo estamos haciendo, y un llamado al país que regresemos a nuestras fuentes. Y que reconozcamos que desde ellas podemos proyectarnos en este mundo que requiere de otra dimensión, de otra visión, o si no, desaparecemos como civilización. Muchas gracias. Si les gustó este podcast y quieren seguir escuchando buenas producciones sonoras, apoyen a Liricales Producciones. Con su donativo económico seguiremos creciendo y avanzando como productora. Toda la información en la página web y síganos en nuestras redes sociales.